estar bajo la bendición de Dios es ser parte de su pueblo. Porque dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. O sea que a veces nosotros tenemos una tendencia a pensar que la bendición tiene que ser material, cuando en realidad la bendición es de naturaleza espiritual. Procede del Padre de las luces, de Dios mismo. Ahora, esa bendición puede manifestarse en asuntos concretos, en lo material, pero principalmente la bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando hablamos de enriquecer, no necesariamente estamos hablando de cosas materiales, aunque podrían manifestarse de esa manera, En realidad estamos hablando de que nos enriquece, porque qué mayor riqueza que contar con la maravillosa bendición de Dios. Yo no quiero más nada, eso es más que suficiente. Si estamos bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios y bajo la guía de Dios, su bendición implica que nada nos hará daño. Estamos protegidos, estamos guiados, estamos custodiados, guardados secretamente por Dios, para que las huestes del mal no nos ataquen y no nos puedan hacer absolutamente nada. Es increíble en la Biblia cómo uno ve vallados alrededor de algunos personajes en la Biblia y están siendo protegidos por Dios. De la misma manera, todo cristiano, todo creyente, todo el que es parte del pueblo de Dios, pues está bajo nada más y nada menos que de la cobertura de Dios. Por ahí, en algunas iglesias se practica esta idea de que algunos pueden estar bajo la cobertura de otros y para que puedan estar bajo bendición y prosperidad y todo, pero realmente la verdadera cobertura es la que viene de Dios. Eso no significa de ninguna manera que no podemos estar en sujeción a nuestros pastores, a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros maestros y a todas aquellas personas que ejercen algún tipo de autoridad sobre nosotros. Pero principalmente debemos estar siempre bajo la presencia, el cuidado, la custodia y el abrigo de nuestro Dios. Por eso David, entendiendo esto, decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra era la misma sombra que caía sobre el templo, sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto, sobre el monte de Sión, sobre los ungidos de Dios como Benjamín, sobre los discípulos cuando vieron a Cristo glorificarse frente a sus ojos en aquella transfiguración. Esa sombra, bajo esa sombra es donde nosotros habitamos porque somos el pueblo de Dios, bendecido por Dios, protegido y custodiado por Dios. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Bendiciones.